Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, si eres nuevo y estás aquí en este canal viendo, pues te invito a que te suscribas al canal. Si tienes interés y quieres saber un poco sobre la cultura japonesa, pues yo por acá les cuento mi experiencia. Y bueno, si eres de las personas que me siguen desde hace tiempo, pues te informo que muy probablemente este sea el último video que hago como un desconocido en Japón. También te invito a que me sigas en mi página de Facebook y mi canal de Twitch, te lo dejo por acá abajo en la descripción del video. Hay muchos temas que puedo seguirles compartiendo, pero realmente vamos a hacerlo de otra manera. Creo que probablemente la próxima semana estaré haciendo algunos directos por ahí, pero aclaro que serán solamente de pruebas. Y pues muy bien, chicos, sin darle tantas vueltas al asunto y sin alargar más el video para que no se aburran y dejen de verlo porque muchos se van, les platico por qué hay tantos extranjeros que expresan tan mal de Japón o tienen alguna opinión negativa después de visitar Japón por un periodo muy largo. No es algo nuevo, es algo que tiene mucho tiempo que se viene haciendo. Y bueno, yo antes de vivir en Japón, hace bastantes años para atrás, si querías saber algo, lo que usabas antes eran foros o blogs. Y bueno, por ahí encontrabas toda la información, lo que hablaban las personas, y habían personas que comentaban cosas muy negativas. Y es algo que a mí me sorprendió porque la primera vez que ves esto, pues no es algo que esperas escuchar de un país al que el mundo considera perfecto. Recuerdo que cuando llegué a Japón, años después, el país ya no me parecía tan impresionante ni tan moderno como decían, porque el Japón futurista de los años 80 se había terminado hace 30 años. Mucho había cambiado, la globalización terminó casi por completo con la brecha tecnológica que había entre los países. Dicho de otra forma, chicos, cuando yo tenía el PlayStation 1, en Japón ya tenían el PlayStation 2. Y eso era poco porque habían productos que tardaban hasta 8 años en llegar a nuestros países. No como ahora que el nuevo iPhone lo sacan a la venta el mismo año en casi todo el mundo. Así es, cuando llegué, como les dije, todo cambió. Pero lo que no cambió fue escuchar la decepción que sufren muchos extranjeros que comienzan una vida en este país. En algunos videos he mencionado de manera muy breve que es común para mí escuchar a los extranjeros decir: Japón no es lo que pensé, vine de turista y me gustó, pero ya no me gusta, los trabajos apestan, mi país es mejor, no regreso nunca más a Japón, los japoneses no son como pensé, son fríos y las cariñosas también, etcétera, etcétera y más etcéteras. Te preguntarás, si alguna vez pensé lo mismo. Mi respuesta es no, porque en lugar de quejarme, desde que llegué me centré en reflexionar sobre mi vida en este país, en entender y adaptarme a la cultura japonesa, así como pensar por qué estoy aquí. Pero sí, llegué a considerar regresar a mi país por la situación en la que me encontraba en el comienzo. Eso ya les platiqué en algunos videos cómo fue mi comienzo y tengo algunos bastante largos por ahí. Pienso que los extranjeros que se expresan mal y abandonan Japón tienen su propia razón para hacerlo, como por ejemplo falta de dinero, trabajo, cultura, idioma, problemas legales, depresión, soledad, porque algunos son inadaptados sociales o muchos, etc. Pero antes de llegar a este punto, creo que el problema es porque cada persona, mucho antes de pisar el suelo japonés, tiene su propio Japón en la cabeza, una versión creada por ellos y por lo que ven en videos. En palabras fáciles, hay personas que dentro de su cabeza Japón es un país de frikis o un país futurista o la vida es como el anime, todavía hay samuráis, todos usan cosplay, está lleno de robots, los japoneses son fríos, hay ninjas, las casas son chiquitas porque el país es pequeño, está lleno de hikikomoris, se están extinguiendo o las japonesas son mega cachondas como las películas Triple H y bueno, que según desean con lujuria a los extranjeros, entre quién sabe qué otras cosas. Así es, todos tienen su propia versión de Japón en la cabeza. Parece broma, pero es así. Y esa es la razón por la cual muchos extranjeros se revientan la cara contra Japón cuando llegan y se dan cuenta que Japón no es igual a la versión que han creado dentro de su cabeza o les han creado. Por ejemplo, este año me he dado cuenta que después de estar cerrado, han llegado muchos extranjeros al país, entre ellos youtubers, muchos youtubers. Y ahora parece que la nueva moda en Japón entre los youtubers es hacer videos hablando de las cariñosas, pero versión Triple H, cariñosas Triple H. Comprendo que lo hacen porque hay personas que tienen curiosidad y bueno, también porque hay muchos otros que les prende la idea de experimentar lo que es tener acción con una chica tipo anime. La verdad, no nos hagamos tontos, hay muchos. Por eso esos tipos de videos son exitosos y como era de esperar, pues todos comienzan a hacer lo mismo. Al final terminan por crear una idea alternativa o dicho en otra palabra, errónea del verdadero Japón. Después
Los extranjeros que llegan al país esperando que todo sea fácil como les han dicho, platicado o como ellos lo han entendido, vaya sorpresa, Japón no es lo que pensaban. Les voy a decir algo, Japón para mí es un país del que se habla mucho, pero realmente se sabe poco y se entiende mucho menos. El motivo es por la gran desinformación que hay. Japón desgraciadamente es un imán para quienes gustan crear historias falsas para monetizar, como el caso más reciente de la supuesta ministra de Sanidad de Japón, que fue todo un engaño. Si te preguntabas por la mujer porque se ve muy bien, lamento decirte que no existe. Fue creada con inteligencia artificial, por eso hay tanta distorsión sobre lo que realmente es Japón y es por esto que surge la desilusión en las personas que se creen todo eso. Vean, miren. Resulta que llegas a Japón y no eres popular en Japón como pensabas, o no hay samuráis ni robots caminando por las calles de Tokio. Solamente uno que está en el aeropuerto con fines de mercadotecnia para el turismo, es verdad, hay uno por ahí. Pero bueno, ahí tienen la razón del por qué se van. Es tan simple como eso, llegan con la idea equivocada. Creo que la visión que tienen muchos extranjeros sobre Japón es muy limitada. Japón es un país más grande de lo que imaginan y tienen muchas cosas que aún no se cuentan. Chicos, miren, lo que puedo decir sobre esto que les acabo de platicar y el por qué muchos se van y para que a ustedes no les suceda igual, es que primero no se obsesionen con la idea de vivir en Japón. Hay muchas personas que están obsesionadas con esa idea, pero miren, no se obsesionen con la idea de vivir en Japón sin conocerlo y sin entender la cultura real. Japón no es el país correcto para todos como piensan. No te cases tampoco con una imagen del país, ni creas todo lo que dicen los youtubers. La mayoría son solo chismes amarillistas de mercado. Mi recomendación es, si pueden, visiten Japón, disfruten de la experiencia, sigan las reglas y dejen que el mundo ruede. Nunca se sabe. Al final te puede pasar como a mí. No estaba interesado en Japón, de hecho no me gustaba Japón, pero sí me gustaba mucho China. Y al final terminé por acá, siendo un desconocido en Japón. La vida es así, chicos, muchas veces cuando no deseas algo lo consigues y a veces cuando deseas algo no lo logras, o a veces sí y resulta que no es lo que pensabas, o a veces algo que no querías resulta que termina siendo algo muy especial para ti. Pues bien, chicos, díganme ustedes qué opinan, comenten aquí abajo, denle un like, compartan el video si les ha parecido de interés. También te agradezco por tu tiempo si has llegado hasta acá. Antes que nada, pues voy a regresar a mi ciudad a pasarla bien por allá un momento. Les estaré compartiendo algo por acá en el canal y ya de regreso les enseñaré cómo es realmente la vida en Japón. Basta de tonterías. Y bueno, pues espero que me acompañen por esta aventura, así que recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y como siempre les digo, nos estamos hablando y viendo. Hasta entonces, chao. Bye.